¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio que hemos pensado dialogando con Chacra. ¿Por qué? Para poder conversar de manera relajada, café mediante, sobre aquellos temas que siempre abordamos, que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana, aunque no los percibamos, sin la urgencia, el último minuto, la coyuntura, la carrera, el tiempo para conversar. Y hoy tenemos el gusto de que nos estén acompañando para poder charlar Jorge Bassi, a quien le agradecemos mucho que esté aquí, gracias, y María Fernanda González San Juan, gracias por estar. No, gracias a vos. Ambos de una asociación cuyo nombre ya per se genera tema para un rato larguísimo, fertilizar. Arranco por los caballeros esta vez, en lugar de hacerlo por las damas. ¿En qué situación se encuentra hoy la República Argentina sin necesidad de tener números exactos en cuanto a la fertilización? Bueno, hoy estamos muy retrasados. Si tomamos la foto del año pasado como la última realidad que vivimos. El año pasado el productor enfrentaba una campaña con muchas restricciones de capital de trabajo, de no haber podido vender parte de la cosecha, en un contexto internacional de precios realmente bajos. Entonces eso hizo que parte de la forma de pasar ese año difícil fuera recortar el uso de fertilizantes. Tuvimos dosis de fertilizantes que, para exponerlas abiertamente, en trigo y en cebada fueron prácticamente la mitad de las que usaban los productores del lado de Uruguay, que me parece una buena comparación para ver hasta qué punto estuvimos restringiendo la fertilización. Eso lamentablemente se terminó mermando los rendimientos de trigo, a pesar de que la campaña climática fue especial para lograr altos rendimientos de trigo. La falta de fertilizante no dejó que los cultivos expresen todo su potencial. Pero tuvo creo una peor consecuencia, que es la mala calidad. Fue la cosecha con la peor calidad en los últimos 30 años. Perdón, la fuerza de ser verdad, ¿no? El televidente no está viendo. Yo acabo de notar, mientras vos hablabas, los voy a tutear ambos porque son muy jóvenes, anotaba la palabra calidad, ¿no? Entonces, al anotar calidad, ahora le pregunto a María Fernanda, ¿esto puede ser una prioridad de a quien más por sobre el volumen? Porque hablamos de volumen por estos días, ¿no? En realidad, lo que uno busca es generar o producir alimentos en cantidad y en calidad. Ambas cosas se pueden lograr, ambas cosas encuentran un equilibrio y no siempre en los cultivos las cosas dependen de lo mismo. Digamos, en trigo realmente la calidad es altamente dependiente del nivel de la disponibilidad de nutrientes que tengan. En otros cultivos siempre la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes va a impactar, pero por ahí no lo expresa de la misma manera. Pero sí, el productor necesita vender kilos, pero también nosotros como consumidores de los alimentos necesitamos la calidad. Entonces la verdad es que hay que lograrlo y hay que trabajar para eso. La ciencia y la tecnología está para lograrlo y debemos apuntar a eso. Hay cultivos que realmente, y el trigo realmente expresa o no la expresa la calidad cuando le falta el nitrógeno. Porque en definitiva la calidad está establecida por el nivel de proteína que tengan esos alimentos. Y la proteína es nitrógeno. Muchas veces, hace algunos días conversábamos con un harinero, un importante productor industrial harinero, y decía, bueno, si pudiéramos alguna vez trabajar en conjunto, los productores y los industriales, inmediatamente también pensaba yo, también con quienes se ocupan de la fertilización. Bueno, porque ahí está ligado con la calidad, sí o sí. Esto es un sistema que hay que ponderar y que tenemos que discutir entre productores, consumidores, vendedores de insumo, Estado que regula todas estas relaciones. Pero en estos últimos años que el campo lo que fue fuente de recursos para financiar otras cosas y quedó medio también en una trampa política porque hubo decisiones políticas que no beneficiaron ni al gobierno ni a los productores. Bueno, hay que salir de ese lugar y generar acuerdos que entiendan que hay que cuidar los recursos. El recurso suelo tenemos que ponerle más foco y cuidarlo más, y hay que tener una calidad mínima que permita acceder a los mercados libremente. Y bueno, si se quiere más calidad, está bien que se pague más por esa calidad extra,
pero Argentina en los últimos años, tanto en harina de soja como en este caso en trigo, empezó a tener cosechas por debajo de esa calidad mínima que a mí me permite acceder a los mercados sin que nos castiguen. Hoy el trigo, el otro día que estuve por la bolsa, se estaba exportando trigo a $145 como trigo forrajero. Entonces ahí estamos perdiendo como sociedad. Produjimos algo que no tiene tanto valor. Además estamos perdiendo mercados. Las últimas informaciones indicaban que se estaban pidiendo trigos de mayor calidad, sí, algunos mercados pequeños, por ahí que no son puntuales de gran volumen, como si fuera el brasileño, y no podemos acceder. Bueno, entonces tenemos que volver a generar reglas de juego en las que entendamos como sociedad que hay que producir alimentos de calidad y cuidar el ambiente. Y tener acuerdos lógicos para eso. Las reglas de comercialización, los premios, los castigos. Me parece que hoy la subsecretaría está trabajando en todos estos temas de agricultura, que tiene que presentar nuevas reglas de juego como para regular todo esto, porque hay genética, manejo y otros factores que influyen enormemente. En lo que respecta a nosotros en septiembre del año pasado de fertilizar hicimos un llamado a prensa por otros temas, pero incluimos este tema y dijimos, vamos a tener muy mala proteína. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que con las dosis que se habían fertilizado, menos de 100 kilos de urea en promedio, los trigos de Argentina, como repito, la mitad de lo que se hace en un país con dificultades para hacer agricultura, con limitantes para hacer agricultura, como es la de Uruguay, con los mismos precios internacionales bajos, estaban aplicando el doble de dosis en promedio. Entonces, si tenemos poco nitrógeno en el suelo, porque son suelos que vienen con agricultura hace 20 años, y le agregamos poco fertilizante, ya en septiembre sabíamos que la cosecha iba a tener problemas de proteína. Después se dio una primavera fría, lo recuerdan que tardó en venir el verano, eso hace mejor llenado de granos y terminó siendo la peor calidad de los últimos 30 años. Entonces, sí dejar esta idea de que la dosis de fertilizante nitrogenado influye enormemente en la calidad y que a veces se hacen cálculos optimistas diciendo, mirá, tengo experiencia con tantos kilos de nitrógeno, puedo sacar 5.000, bueno, pero cada vez que estiramos y logramos eficiencias extraordinarias en el uso de fertilizantes, va a ser a costa de tener baja proteína. Entonces nos parece que el productor, en sus calibraciones, en sus ajustes, tiene en esta campaña de trigo que empezar a mirar el tema calidad y a ver que restringir el nitrógeno tiene este doble efecto, rendimiento pero calidad. Y además ahí hay que mirar también algunas estrategias de manejo. La verdad es que siempre hay que agudizar un poco y refrescar algunas clases de manejo agronómico, donde por ahí es importante también volver a pensar en dividir las fertilizaciones, refertilizar después, porque la planta tiene momentos de absorción de esos nutrientes donde lo maneja con mejor eficiencia. Entonces, cuando uno apunta a buscar determinadas mejoras, probablemente eso vaya asociado a alguna práctica de manejo que implica algún esfuerzo más, pero que no son en vano. Y la verdad es que hace tanto tiempo que hemos dejado al trigo un poco de lado, que es volver a refrescar un poco los libros y empezar a pensar. Porque la verdad es que el escenario o la calidad de los suelos no es la misma que hace 10 años atrás. El deterioro ha sido muy importante y es probable que lo que nos funcionó hace 10 años no sea lo ideal para este momento. Entonces hay que hacer el análisis de suelo, hay que pensar en las dosis iniciales y probablemente haya que pensar en refertilizar o dividir la fertilización para ser más eficientes y poder apuntar a cuando la planta esté generando rendimiento y a cuando la planta esté para generar calidad. Sonreí porque en una oportunidad mantuve una entrevista radial muy linda con vos, en la cual una frase tuya disparó una cantidad de llamadas. No me acuerdo. Yo sí recuerdo, fue hace muy poco, y vos dijiste, teníamos los mejores suelos del mundo. Yo te dije, hay un común denominador, un axioma, ¿viste esas cosas que pero la Argentina tiene los mejores suelos del mundo? Sí, sí. ¿Cómo me salen ahora con estas portadas de diarios? Y vos dijiste, teníamos uno de los mejores suelos del mundo. Contámelo. No, la verdad es que sí, si uno ubica Argentina, la verdad es que tenemos ventajas en cuanto a las calidades de suelos, a la genética de nuestros suelos y tenemos
una variedad de climas que hacen que, la verdad, tengamos planicies que siempre fueron planicies fértiles. Y al día de hoy también lo son. La verdad que nos seguimos comprando en otro lugar y tenemos ventajas que no podemos negar, pero no, si no las cuidamos las perdemos esas ventajas y hemos perdido calidad. Yo creo que la frase de Fernanda es buena para un disparador que es, bueno, esa fertilidad no es infinita. Claro. Llega un momento en que, como cualquier otro bien, bueno, hay que gastar en mantenimiento. Cuando nosotros hablamos de reposición de nutrientes, o sea que es devolverle al suelo con fertilizante los nutrientes que se lleva a la cosecha, hay gente que se piensa que es algo carísimo. No, es un porcentaje menor de un alquiler de campo. Y cualquiera que alquila su bien para producción dice, bueno, pero una parte la voy a poner en el mantenimiento del bien, ya sea un departamento, una casa. Nadie haría una casa y pretendería que a los 50 años la casa esté impecable si no se gastó en mantenimiento. Bueno, en el suelo tenemos que darnos cuenta que el manejo influye mucho en la calidad del suelo y que no son indestructibles, que no es una fertilidad infinita que nos cayó del cielo y que, bueno, ya tenemos una renta indefinida ahí sin mantenimiento. Entonces es muy importante entender que los suelos, si uno los trata mal, generan una pérdida de fertilidad y que realmente ya hoy tenemos en la pampa húmeda suelos en el mismo sitio, muy productivos porque han tenido un buen manejo, y suelos menos productivos. Y la otra vez, ¿te acordás, María Fernanda? En APRESID discutíamos en un debate cuánto valen esos suelos en alquiler, y había dos pools de siembra que decían, bueno, nosotros vamos y hacemos el análisis, porque todos te los venden por buenos, pero vamos, hacemos los análisis y decimos, no, este está fundido, y lo esquivamos. Como que el mercado, por un lado, en el mercado de alquileres se percibe y no se percibe, o sea, está todavía un poco oculta la real productividad de cada lote, pero la gente que está en el negocio a full busca y hace análisis de suelo antes de cerrar un alquiler de un lote que no conoce, porque hace mucho a la productividad. Y sabes que en realidad el deterioro se puede medir. Esto que hemos perdido no es algo que lo decimos y se puede medir. Lo hemos hecho en un trabajo con el INTA de Balcarce, donde medimos la calidad de los suelos en condición prístina, que ahí se toma el casco de una estancia donde en realidad está poco alterado, y se toma el lote que está en producción, y realmente los suelos se han deteriorado. Tenemos que empezar a trabajar el suelo de manera mucho más pensada para poder conservar la calidad de los suelos, porque no es tan complicado, son suelos que nos permiten hacer un manejo sencillo. Si vos ves en lugares donde para hacer la agricultura lo que tienen que hacer, la verdad es que nosotros con poco podemos hacer las cosas bien. Si pudieras hacer una evaluación personal a partir de toda tu experiencia en el tema fertilización, acerca de cuál es hoy la actitud del productor respecto de hace 10, 20 o 30 años. No, yo creo que el productor va tomando conciencia. El productor sabe que tiene un bien, que lo tiene que conservar, que tiene valor, que no quiere que se deteriore. Yo creo que esa es la general. Habrá quien es más consciente y quien no. Hay otra visión, hay una visión que ha creado el productor, porque el productor ha creado esta tecnología de siembra directa. Mucha de esta tecnología ha sido creada por los mismos productores. APRESID, ACREA han sido fuertes creadores de tecnología, no les cayó del INTA, no vino un iluminado del INTA. El INTA apoyó, pero los productores fueron muy importantes. Generaron esta tecnología de siembra directa, incorporaron fertilizantes, pero en los últimos años, evidentemente, la coyuntura nos llevó a otro lugar, y por eso esto de los acuerdos que mencionaba el harinero, en el fondo son acuerdos sociales. Si la sociedad entiende que la producción agrícola es un problema de los productores, y que bueno, lo ideal es tener una alta presión impositiva, bueno, eso evidentemente va a llevar a no cuidar el recurso. Si la sociedad entiende que hay que cuidar el recurso y que hay que hacer reglas y que se le puede dar un espacio al productor para que cuide el recurso y a la vez exigírselo de alguna forma y poner reglas más claras de calidad de los alimentos que se van a producir, me parece que todo puede empezar a fluir. Es una gimnasia nueva todavía para nosotros.
Entiendo que hay que discutir con la mejor buena fe, intentando generar valor a nivel país, y bueno, entendemos que estamos en ese camino. Nosotros hace 1 año y medio que trabajamos muy fuerte en un proyecto de desgravación en el uso de fertilizantes, que se sigue discutiendo. ¿En qué estadio se encuentra el proyecto tras el recambio de gobierno? Bueno, se aprobó en diputados hacia fin de año y está a la espera en senadores, y dependerá de una agenda que es muy compleja y que entendemos que tiene... ¿Está ya en la Comisión de Agricultura? Sí, pero entendemos que hoy hay otras prioridades en todos estos arreglos. Pero más allá de eso, la ley era un buen ejercicio de ver, es un buen ejercicio de ver cómo podemos articular diferentes prácticas para enriquecer el sistema, generar una torta más grande, repartirla mejor y cuidar los recursos. Se puede, en estos desacuerdos perdemos todos, no es que pierde un sector y el otro gana, a la larga perdemos todos. Cuando, como en esta campaña, tenemos tan poco trigo de calidad y Argentina sale a exportar y se pierde $30 por tonelada exportada, no pierde nada más que el productor. No pierde nada más que el productor. No, pierde claramente. El Banco Central, que no le entran los dólares, la sociedad que después el productor... Calidad. La sociedad que demanda calidad, acá va a haber para seleccionar calidad, pero sobre todo pierde después la economía, que se quedó sin esos dólares que se van a volcar en el mercado interno, porque el productor vive en el país. Entonces tenemos que entender que en esos acuerdos hay que generar valor para todos. ¿Y quién perdió también? El recurso suelo. El trigo es fundamental para cuidar el carbono del suelo, que es la base de la materia orgánica. La materia orgánica del suelo es el indicador por excelencia de cuán cuidado, cuán vivo está ese suelo, porque interacciona con todo. Nosotros llevamos la siembra de trigo a superficies mínimas en los últimos años. Este año tenemos la buena noticia de que hay una recuperación en parte de la superficie de trigo, en parte de la superficie de maíz. No alcanza, seamos claros, con las proyecciones más optimistas que tenemos de siembra de trigo y de maíz para este año, no alcanza para llegar a un buen balance y una buena rotación. Estamos muy lejos, pero por lo menos damos un paso hacia donde necesitamos ir. Y hacia donde queremos ir y soñamos ir, una discusión que postergamos durante muchos años, bueno, una agricultura sana de 140 millones de toneladas, que además soporte una ganadería creciente, que no vaya en contra de la ganadería, que interaccione y soporte una ganadería creciente. Bueno, esperemos ir. Tenemos un paso adelante esta campaña y eso obviamente nos llena de expectativas. Una visión optimista que las precipitaciones aguaron, entre comillas, en parte, pero que independientemente de la producción final, esperamos que, según las previsiones que dio a conocer la Bolsa de Cereales, no demore demasiado el inicio de la siembra del maíz. Volviendo al proyecto de ley, ¿cuáles son los beneficios que otorgaría y que se pudiera aprobar el proyecto de ley de fertilización? Sé, porque estuvimos conversando hace pocos días con el senador De Angeli, que es el presidente de la comisión, que está en el orden del tratamiento, según él nos explicó. Sí, el proyecto es un proyecto de mejora de suelos agropecuarios, y lo que busca a través de un estímulo es mantener y mejorar la calidad, la fertilidad química de los suelos, a través de un estímulo que tiene que ver con una desgravación impositiva. El productor, para poder acceder a ese beneficio, obviamente va a tener que cumplir algunos requisitos, que es presentar un plan de siembra, que es voluntario, va a tener que hacer un análisis de suelo como punto de partida, para poder conocer el estado del suelo que tenemos, que es una práctica lógica y debería ser muy habitual. Y ambientalmente responsable. Y ambientalmente responsable, digamos, es lo que deberíamos hacer, que de hecho muchos productores lo hacen, no es que el productor va a tener que hacer algo extraño. Y por otro lado, también inscribir un plan de fertilización para ese cultivo de ese año. Esperamos que sea algo que sea ágil y que no genere demasiado vericueto para el productor, y en función a eso el productor va a poder desgravar como anticipo de ganancias el monto de lo que haya invertido en fertilizantes. Es conceptualmente sencillo,
Y operativamente también esperamos que sea sencillo, es la idea. En un país donde hay tantos campos en alquiler y donde no siempre el propietario es el que lo explota, también la cuestión de cuidar el suelo y fertilizar merece una reflexión. Sí, hay mucho campo en manos de gente que, si bien puede tener un afecto societatis con la tierra, claro, que en general heredó o que compraron, porque muchos profesionales en los 90, profesionales de ciudades del interior, compraron algo de campo, pero que no están quizá tan finos en el manejo para ver este deterioro y percibirlo. Con lo cual, yo cada vez que hablo con esos dueños de campo, dicen, no, a mí me lo cuidan. Yo no conozco un dueño de campo que diga que no le cuidan el campo. Él sentirá que lo cuidan, pero evidentemente si se hace soja sobre soja durante 10 años, el deterioro va a estar. Es un actor difícil porque en el sentido que no va a las reuniones que nosotros invitamos. ¿no? Es difícil encontrarlo. Es difícil encontrarlo, no es que sea difícil como persona, es difícil encontrarlo, no está nucleado en una asociación claro. o no va a las reuniones de campo. Los medios masivos creo que pueden ayudar mucho. Pero más allá de eso hay que encontrarle vueltas al sistema. Me acuerdo que en APRESID se discutía una ley de alquileres de más largo plazo, con los pros y los contras que eso tenía, porque poner un precio a largo plazo de la tierra es muy difícil. Pero hay que encontrar diferentes herramientas. Nosotros esta herramienta que proponíamos era por 10 años. ¿Por qué era por 10 años? Porque nos parece que puede ser superada, que era un muy buen primer escalón. Decir premio al que está haciendo un análisis de suelo, al que está haciendo una rotación, al que está con un ingeniero agrónomo que cuida que no fertilice ni de menos, pero que no fertilice de más, porque fertilizar de más puede traer complicaciones ambientales. Y nos parecía un primer escalón. Después entendemos que una vez que lleguemos a un nivel donde todo el mundo esté haciendo gramíneas, ya sea trigo, maíz, sorgo, cebada, en el lote, todo el mundo esté con análisis de suelo, cuidando la fertilidad de su campo, bueno, se pueden dar otros pasos, que van a ser sin lugar a dudas mejores y vamos a mirar atrás y decíamos, ¿cuántos errores cometimos? Pero hoy día estamos mucho más abajo de eso. Volviendo a algo que decía Fernanda, el año pasado hablamos de dos temas en fertilizar. Dijimos, era un año difícil para el productor, pero dijimos, ojo con serruchar la rama en la que estamos parados. Hacer una cebada y no tener el nitrógeno para que haga proteína es perder el contrato, porque el contrato te dice que tiene que tener un nivel de proteína. Hacer un trigo y que no tenga nada de proteína es perder mucha plata y es lo que nos está pasando. Y también dijimos, ojo, porque el primer gasto que se recorta es el análisis de suelo. El análisis de suelo es como nadie le daría ibuprofeno a un hijo sin medirle la temperatura. Claro. Nadie lo haría. Nadie, porque con un hijo digo porque es con algo muy querido. Claro, para tenemos mucho cuidado. Entonces, le pones el termómetro, te fijas la temperatura, te fijas bien las horas que pasaron, todo eso, y decís, bueno, le doy el remedio. Bueno, entonces no hay que poner fertilizante en el suelo, no hay que tomar la decisión de cuánta dosis aplico sin tener el termómetro de cómo está mi suelo, que puede cambiar muchísimo de un año al otro. La tendencia es a la baja de la fertilidad, eso lo sabemos, pero con altas y bajas según las lluvias. Estas lluvias han lavado todos los nitratos, sabemos que vamos a tener muy poco nitrógeno, pero que puede cambiar por lote. Entonces tengo que medir el nitrógeno, muchas veces medir el agua que tengo en el lote, porque eso también influye sobre la decisión. Ponerme un objetivo de rendimiento y a partir de ahí hacer las cuentas. Pero no, la base es, el productor tiene que tener un análisis de suelo y algún modelo de diagnóstico. El triguero que ha desarrollado ACREA junto con Profértil y la Facultad de Agronomía de la UBA es excelente, es un modelo excelente, se puede bajar de la página, nosotros lo recomendamos mucho, pero hay otros modelos. Y hay varios modelos que permiten tomar la decisión. Lo que no es claramente una buena opción es ir a ciegas, es sin análisis de suelo y diciendo, no, acá el trigo son 150 de fertilizante, no, acá el trigo, no,
No, eso Probablemente realmente, estemos siendo ineficientes en ese En un- aspecto. eso en diálogo, realmente no es una buena opción. con un agrónomo el otro día me decía, a ver vos, en la práctica, esto es así, mira, muchas veces cuando la rentabilidad no da o cuando los costos se complican, no fertilizamos. Y por otro lado me decía, y a veces fertilizamos, quiero recordarlo de memoria, por calendario y por las dudas. No, ¿Se da en la práctica? Sí, a ver, cuando uno hace encuestas encontrás de todo y muchas veces es lo que se pone en la zona, muchas veces es el dato, por ahí hay un análisis de suelo de 10 años atrás, Claro. y entonces más o menos sé lo que tengo. La verdad que sí, esas cosas en las respuestas cuando uno hace algún sondeo saltan, pero es de una ineficiencia total, Claro. es de desconocer en la situación en que está, sobre todo en parámetros que son muy lábiles o muy cambiantes, como pasa con los nitratos. La verdad que los nitratos, hubo años que nosotros hemos traído por ahí a hacer una reunión y traer un productor y el productor diga, yo no voy a poner nitrógeno en este lote, porque hice el análisis y tengo nitrógeno, tengo nitrato disponible. Y viste, vos parece, uy, pero qué jugado. Y cuando hace el análisis y mide la humedad disponible, que es la que va, digamos, el nitrógeno para llegar a la planta se mueve con el agua. Entonces, muchas veces la eficiencia de esa fertilización también va a estar en función al agua disponible. Entonces, la verdad es que uno se sorprende, pero había hecho todos los pasos para tomar una decisión correcta, que era, él tenía nitrato disponible. Este año es probable que pase exactamente al revés. Las lluvias que hemos tenido han lavado ese perfil y no estamos teniendo nitratos. Y tenemos humedad suficiente para hacer un buen aprovechamiento de esa fertilización. Por ahí hay parámetros más estables que uno podría decir, bueno, tengo un análisis de suelo de hace 2, 3 años y medí fósforo. Bueno, por ahí ese parámetro me sirve. Y entonces no saco una muestra y hago todas las determinaciones, sino que determino nitratos y con eso por ahí puede ser suficiente, mido el agua disponible. Hay que ver, pero la verdad es que hay que entender que el concepto del análisis del suelo es el estado de situación, es el punto de partida. Entonces, sepamos que si no lo voy a hacer, voy a estar siendo seguramente ineficiente. O por demás o por menos. Y si me voy a menos, como pasó el año pasado, pasa esto. Pienso que no me iba a ser rentable y estoy muy ajustado con los números y pongo menos. Pero la verdad es que además no solo que no tuviste buen rendimiento, sino que te caíste del producto. Vos ya no estás cosechando trigo, estás cosechando trigo forrajero, que vale menos. Que vale Sí, menos. hay que tener en cuenta, escala. las nuevas variedades tienen muy buenos rendimientos de trigo y usan muy eficientemente el nitrógeno. Pero si se quedan cortas el nitrógeno, lo primero que tiran es la calidad abajo. Claro. Entonces, la cuenta que hacíamos el año pasado, que se dio, la hacíamos para cebada, pero Para se cebada, termina dando hicimos. para trigo. $30 por tonelada. Por 4.000 kilos, $120 por hectárea. Y lo que te estaban faltando eran plata de hoy, $40 por tonelada, por hectárea de fertilizante. Entonces creo que este año las mentes están más despiertas, más abiertas a este problema. Lo que siempre recomendamos es lo mismo, análisis de suelo, buscar información de modelos, no de la experiencia que yo tuve en mi campo hace 5 años, porque el campo cambió. Buscar información de modelos, asesorarse y ajustar una dosis. Y para ir redondeando, una idea que quedó flotando. Cuando yo empecé, en el 96, 97, lo que aplicábamos a fertilizante era como un extra. Antes, el suelo daba el 60, el 70, el 80% de lo que requería el cultivo. Le dábamos un extra. Hoy el suelo ya no da el 60%, a veces da el 50%, a veces da el 40%. Entonces se deberían aplicar dosis muy altas. El fraccionamiento hoy tiene mucho más sentido que hace 15 años atrás. Y es lo que decía Fernanda, que, bueno, hago una base, veo cómo es la emergencia, veo que no me pasé de humedad, cuido ese nitrógeno desde el punto de vista de plata y desde el punto de vista ambiental, que no se vaya a las napas, y después en agosto, según la región, en agosto y septiembre, una refertilización. Esta práctica en la zona de Necochea, Tandil, ya es una práctica que se realiza todos los años, una base y una refertilización. Pero hay que empezar a llevarla de la ruta 5 para arriba, donde todavía no se ha implementado. Eso cuida el dinero
y el ambiente. Así que es muy importante hacerlo. Vieron que cuando nos sentamos les dije 30 minutos en televisión es una eternidad, pero cuando los interlocutores son tan interesantes como ustedes, el tiempo pasa volando de verdad. Así que ha sido un verdadero gusto poder conversar con ustedes y que hayan tenido la deferencia de venir a visitarnos. Por favor, muchísimas gracias por seguir estos temas que son tan importantes. No, gracias a ambos. Esto es, como lo dijimos, Dialogando con Chakra, este espacio en el que vieron mi participación es mínima. Lo interesante es escuchar a los que realmente saben de cada una de las materias que iremos abordando. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.